Vamos con este ejemplo. Vamos con este ejemplo sobre ley de Coulomb, de uno de los ejemplos más básicos, ¿no? El ejemplo más básico de todos, ¿no? Para ver cómo se sustituye directamente la fórmula de la ley de Coulomb, ¿no? Dice, determina la fuerza de atracción entre una carga de 80 microcoulombs y otra carga de menos 50 microcoulombs, que están separados por una distancia de 1.75 metros. Entonces, ese es el problema más básico, porque simplemente es determinar la fuerza de atracción entre estas dos cargas, ya teniendo todos los datos, ¿no? Entonces, primero que nada, pues bueno, vamos a poner nuestros datos, la carga 1 y la carga 2, ¿no? Algo muy importante aquí que hay que resaltar es primero dos cosas. La primera, es irrelevante realmente el orden que le da las cargas, ¿no? Q1, aquí por el orden del enunciado voy a poner como Q1, 80 microcoulombs, y como Q2, menos 50 microcoulombs. Pero puede ser al revés, y ese orden no va a afectar el resultado. Entonces, eso es lo primero que hay que recordar. El orden de mis cargas en este tipo de problema no afecta a mi resultado. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que también para calcular esta fuerza no va a ser necesario meter en la fórmula el signo de la carga. El signo de la carga es simplemente para determinar qué tipo de carga es y físicamente determinar, conceptualmente, perdón, determinar si es atracción o repulsión. O sea, este signo no lo voy a introducir aquí en mi fórmula para no generar ninguna alteración de cálculo. ¿Sale? Este signo simplemente nada más me va a servir para saber y corroborar efectivamente que aquí se trata de una atracción, ¿no? Son cargas de diferentes signos, se van a atraer. ¿Sale? Entonces, este signo es únicamente para indicarme el tipo de carga. No lo voy a utilizar en la operación. Muy bien, entonces, Q1, 80 microcoulomb, Q2, 50 microcoulomb. La distancia, 1.75 metros. Entonces, pues simplemente es ocupar directamente nuestra fórmula, ¿no? Sustituir nuestros datos y obtener el resultado, ¿no? Calcular y obtener el resultado. Muy bien, nada más aquí no se nos debe de olvidar que las unidades deben de quedar de manera correcta sustituidas en la fórmula. Las cargas Q1 y Q2 deben de estar en coulombs. Aquí las tenemos en los submúltiplos microcoulomb. Entonces vamos a poner la equivalencia correcta. Micro, recordemos que es submúltiplo que en notación científica lo podemos completar como por 10 a la menos 6. Entonces, 80 microcoulombs, vamos a ponerlo como 80 por 10 a la menos 6. Coulomb. 50 microcoulomb, igual, ¿no? Sería 50 por 10 a la menos 6 coulomb. Recuerda que esto lo estamos haciendo porque se debe de poner en las unidades correctas. Aquí lo tengo en submúltiplo, ¿vale? Para ponerlo en la unidad completa, pues bueno, como es una cantidad muy pequeña, recuerda que utilizamos la notación científica para representar ese número de manera más reducida. Y listo, ya que tengo ahora sí mis conversiones correctas, ahora sí, vamos a sustituir en la fórmula, ¿no? La distancia ya no es necesario, ya está en metros, ya está en la magnitud correcta, ¿no? En la unidad correcta. Muy bien, entonces sustituimos directamente en la fórmula. F es igual a K. La constante K, acuérdate que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por Q1, 80 microcoulomb, o sea, 80 por 10 a la menos 6 coulomb, por 50 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto dividido entre la distancia, 1.75 metros al cuadrado. Muy bien. Y ahí está mi operación, ¿no? Aquí está mi operación completa. Simplemente hay que introducirla en la calculadora. Ya en la calculadora nos da una cantidad de 11. Digo ya reducida, 755 newton. Desde luego aquí la estoy reduciendo, ¿no? Esto tendría que ser aproximadamente, porque bueno, la estoy reduciendo un poquito los decimales, pero da 11.755 newtons, ya de manera más simplificada. Entonces, ahí está nuestro problema. Entonces, simplemente es una aplicación directa de mismo, ¿no? El ejercicio más básico, el ejemplo más básico con el que empezamos la ley de Coulomb. Muy bien, vamos con este siguiente ejemplo sobre la ley de Coulomb. Ahora nos piden que determinemos la distancia entre una carga de 3 microcoulomb y otra de 12 nanocoulomb si estas se repelen con una fuerza de 2 por 10
a la menos 3 newton. Entonces ahora el problema se trata de encontrar la distancia, ¿no? La distancia a la que tendrían que estar para que precisamente la fuerza de repulsión sea de 2 por 10 a la menos 3 newton, sabiendo estos valores, ¿no? Bien, entonces nada más aquí lo único que, bueno, primero para empezar vamos a nombrar nuestros datos, ¿no? La carga 1, 3 microcoulomb, la carga 2, 12 nanocoulomb. Recuerda que, como ya lo habíamos mencionado, el orden de las cargas no afecta el resultado, ¿no? Esta carga pudo haber sido Q2 y esta Q1. Eso no altera nuestro resultado al ocupar nuestra fórmula. Muy bien. Ahora bien, el otro dato que nos da pues es la fuerza, ¿no? La fuerza que hay de repulsión, 2 por 10 al menos 3 newton. Que aquí ya está en newtons, y esto no vamos a tener que convertirlo, ¿no? Ya está en newtons, está correcto. Solamente está en notación científica, es lo único. Muy bien, esto ya saben, de una vez hay que poner nuestra equivalencia correcta, ¿no? Porque está en submúltiplos, 3 microcoulomb serían 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y 12 nanocoulomb serían 12 por 10 a la menos 9 coulomb. Recuerda que hay que hacer esto para sustituir en nuestra fórmula y obtener el resultado correcto. Ahora bien, sustituimos. Bueno. Entonces nos están pidiendo nuestra incógnita, es la distancia. Entonces hay que despejar nuestra literal R de la fórmula. Vamos a ver cómo queda ese despeje. Entonces aquí lo más sencillo es hacer lo siguiente. R cuadrada está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y la F que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Es decir, simplemente intercambiamos, ¿no? De lugar nuestras variables, ¿no? Y entonces tenemos R cuadrada va a ser igual a K por Q1 por Q2 entre F. Solamente hice eso, ¿no? Intercambié lugares. Y es válido, ¿no? Esto que está aquí en el denominador pasa aquí al lugar de la F, y la F pasa al lugar donde estaba la R cuadrada. Y ya por último, pues simplemente despejo, ya saben, esta operación que es el exponente cuadrático, bueno, el cuadrado, lo despejo como una raíz cuadrada, ¿no? Entonces me va a quedar que R es igual a la raíz cuadrada de K por Q1 por Q2 entre F. Y listo, ahí tenemos la fórmula para el despeje para resolver este problema. Y pues ya nada más procedo a sustituir datos. Entonces R va a ser igual a raíz cuadrada de K, que ya sabemos, nuestra constante, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por mi carga 1, 3 por 10 a la menos 6, coulomb, por mi carga 2, 12 por 10 a la menos 9, coulomb. Todo esto entre mi fuerza, 2 por 10 a la menos 3 newton. Muy bien. Y listo, ¿no? Simplemente ahora calculo todo esto con ayuda de mi calculadora, y el resultado es una R de 0. Lo estoy reduciendo, ¿no? Lo estoy redondeando un poquito, 0.4025 metros. 0.4025 metros. Y bueno, ese sería mi resultado en metros, ¿no? Desde luego, a lo mejor en algún examen nos pueden poner opciones, y esta cantidad no las pueden poner en otros múltiplos, ¿no? En otros múltiplos de los metros, ¿no? Por ejemplo, nos pueden poner en centímetros, sería 40.25 centímetros, ¿no? Y bueno, de cualquier manera, ahí está bien nuestro resultado. Vamos con este ejercicio sobre ley de Coulomb. Ahora con esta variación, dice que tenemos una carga de 320 picocoulombs que se encuentra a 2.54 centímetros, más o menos una pulgada, de otra carga Q2, ¿no? Que obviamente esta va a ser nuestra variable, ¿no? Nuestra incógnita. Determina el valor de la carga Q2, precisamente el valor de esa carga, si se está repeliendo, ¿no? O sea, si tiene una fuerza de repulsión con la otra,
con una fuerza de 0.75 newtons. Entonces, pues el problema es muy claro, ¿no? Esta carga de 320 picocoulombs está separada a 2.54 centímetros y está teniendo una fuerza de repulsión con esta carga, la carga Q2, que es de 0.75 newtons, ¿no? La fuerza de repulsión. Entonces, ¿qué valor debe de tener esta carga Q2 o cuál es el valor de esa carga Q2 con esas condiciones? Entonces, pues bueno, lo que hay que hacer primero, pues vamos a poner nuestros datos, ¿no? La carga 1, que son 320 picocoulombs. Recuerden que, bueno, y una vez vamos a convertirlo a nuestras unidades normales, ¿no? Pico, el prefijo pico, serían 320 por 10 a la menos 12 coulomb. Muy bien, recordemos que debemos de convertirlo de esta manera para sustituirlo correctamente en nuestra fórmula. La distancia son 2.54 centímetros, ¿no? 2.54 centímetros, que lo dividimos entre 100 para pasarlo a metros, sería 0.0254 metros. Y por último, la fuerza, ¿no? La fuerza, que es de 0.75 newtons. Esta pues no va a ser aquí necesidad de convertirlo, pues ya está en newtons, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ahora sí, nos están pidiendo entonces la carga, ¿cuánto vale Q2? Pues bueno, lo que hay que hacer, pues precisamente de la fórmula hay que despejar esta literal, ¿no? Q2. Muy bien, tenemos que la fórmula es, pues, F es igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrado. Aquí lo más sencillo es lo siguiente. R cuadrada, que está dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando. Nos queda FR cuadrada igual a K por Q1 por Q2. Y bueno, ahí vemos directamente que K por Q1 está multiplicando a Q2, entonces estos dos como un solo factor, está multiplicando, lo pasamos dividiendo de este lado, ¿no? Y entonces Q2 nos queda, que es F por R cuadrada entre K por Q1. Y listo, ahí tenemos ya nuestro despeje. Entonces esta es nuestra fórmula, nuestro despeje, que nos va a dar el resultado. Entonces vamos a proceder pues ya directamente a sustituir, ¿no? Q2 es igual a nuestra fuerza, 0.75 newtons, por la distancia, 0.0254 metros al cuadrado. Todo esto sobre K, que es 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por mi carga, ¿no? Carga 1, 320 por 10 a la menos 12 coulomb. Muy bien. Y listo. Ahí está nuestra sustitución. Entonces ya lo único que resta pues es simplemente introducir esto en nuestra calculadora y listo. El resultado que obtenemos es que la carga Q2 es aproximadamente igual 1.68 por 10 a la menos 4 coulomb. 1.68 por 10 a la menos 4 coulomb. Y listo. Ese sería nuestro resultado. Recuerden que este resultado lo podemos pasar a submúltiplos. En algunos exámenes nos pueden hacer ese truco de que, ok, nuestro resultado en coulombs a secas es 1.68 por 10 a la menos 4. Sin embargo, nos pueden poner equivalencias, ¿no? A los múltiplos, ¿no? Micro, nano, pico. Por ejemplo, aquí en este sentido, esto sería aproximadamente igual a 0.168 milicoulomb. O bien sería lo mismo que 168 microcoulomb. Entonces cualquiera de esos valores es lo mismo. Estas equivalencias pues obviamente ya se hacen dependiendo de qué tan necesario es, ¿no? Entonces ese es el resultado de este ejercicio. Muy bien, vamos con la resolución de este
ejemplos sobre la ley de Coulomb. Dice, si dos cargas tienen el mismo valor y están separadas por 5.6 centímetros una de otra, calcula el valor de su carga si ambas se repelen con una fuerza de 100 newtons, ¿no? Muy bien, en este ejercicio la clave es que pues, precisamente dice que las dos cargas tienen el mismo valor, ¿no? Entonces vamos planteándolo de esa manera, ¿no? Dice que la primera, tanto la carga 1, ¿no?, como la carga 2 tienen el mismo valor, entonces las podemos igualar mediante esta expresión. Y entonces lo que nos piden pues precisamente es calcular el valor, ¿no?, de cada una de las cargas sabiendo que son iguales, ¿no? Bien, vamos definiendo la distancia en la que están separadas, nuestra R de 5.6 centímetros, ¿no?, la distancia que nos están indicando. Vamos a convertirla de una vez a metros porque va a ser necesario. 5.6 centímetros lo dividimos entre 100, nos daría 0.056 metros. Muy bien. Y el otro dato que nos dan pues es la fuerza, ¿no?, con la que se están repeliendo, porque obviamente el problema dice que son dos cargas del mismo valor, eso incluye también el signo, entonces pues, la fuerza es de repulsión, ¿no?, según la ley de Coulomb. Y bueno, esa fuerza pues dice que son de 100 newtons, ¿no?, enteros. Bien, entonces la clave para solucionar este problema pues es la reducción de la fórmula, ¿no? Sabiendo que Q1 y Q2 son lo mismo, yo tengo mi fórmula que pues precisamente es K por Q1 por Q2 entre R cuadrada, ¿no? Entonces, sabiendo que Q1 y Q2 pues, son lo mismo, pues yo puedo dejar Q1 y Q2 con la misma letra, ¿no? Entonces simplemente lo vamos a dejar como Q1 y Q2 son lo mismo, simplemente como Q1, la misma letra porque finalmente son el mismo valor, ¿no? Muy bien, entonces acuérdate, lo estoy dejando con la misma letra porque estamos diciendo que Q1 y Q2 son del mismo valor, ¿no? Entonces simplemente dejo la misma letra. No es necesario ponerle ni 1 ni 2 porque son el mismo valor, ¿no? Y entonces reduciendo esto algebraicamente, Q por Q, esto quedaría reducido como F va a ser igual a K por Q cuadrada entre R cuadrada. ¿Ok? Y aquí está la clave de mi problema. Ya me quedó reducida. Ahora bien, ahora sí procedo a despejar la letra Q1. R cuadrada está dividiendo. Pasamos multiplicando. Eso nos queda. F por R cuadrada es igual a K por Q cuadrada. Por último, bueno, más bien, ahora lo que hacemos, nuestra K está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces nos queda que Q cuadrada es igual a F R cuadrada entre K. Y ya por último, el cuadrado de nuestra Q lo despejamos como una raíz cuadrada. Y entonces nos queda que Q es igual a la raíz cuadrada de Fr cuadrada entre K. Y ahí está nuestra reducción y nuestro despeje. Entonces con esta expresión calculamos nuestro problema, ¿no? Resolvemos nuestro problema. Entonces voy a poner aquí la fórmula. Raíz cuadrada de F por la distancia al cuadrado entre K. Procedo a sustituir. Mi carga Q va a ser la raíz cuadrada de mi fuerza, 100 newtons, por mi distancia, que son 0.056 metros al cuadrado. Todo esto sobre mi K, que es la constante, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, sobre Coulomb cuadrado. Muy bien. Y aquí está mi operación. Y pues por último, pues simplemente procedo a calcular, ¿no? Procedo a calcular todo esto y obtenemos ya en valor aproximado que Q es igual a 5.9 por 10 a la menos 6 Coulomb. Muy bien, y ese sería nuestro resultado. Ahora bien, recordemos que este valor, que está en notación científica por 10 a la menos 6, nuestra carga la podemos nombrar directamente si lo pasamos ahora a su equivalencia en submúltiplo, ¿no?
5.9 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6 corresponde a su múltiplo de la micro, ¿no? Entonces, nuestra carga también la podemos nombrar de esta manera, ¿no? 5.9 microcoulomb. Ajá. Y entonces ese es el valor de mi carga Q. Entonces tanto Q1 como Q2 valdrían 5.9 microcoulomb.